En las últimas décadas, un medicamento destinado a aliviar el dolor se convirtió en el epicentro de una crisis de proporciones devastadoras. Esta es la historia del Oxycontin y la crisis de los opioides en Estados Unidos. En 1996, la farmacéutica Purdue Pharma lanzó Oxycontin, un medicamento opioídico de liberación prolongada. Este prometía aliviar el dolor de manera efectiva con menor riesgo de adicción. Sin embargo, esta promesa no se materializó como se esperaba. La empresa llevó a cabo grandes y agresivas campañas de marketing, presentando el medicamento como una solución segura y eficaz para el dolor ocasionado por lesiones, neuralgia, artritis e incluso cáncer. Esto llevó a un aumento significativo en las prescripciones y por ende en el acceso a los opioides. Pero, ¿qué son los opioides y cuál es su historia? La especie Papaver somniferum, más conocida como la planta de amapola, ha sido un tesoro terapéutico desde tiempos antiguos. Desde hace miles de años, en Mesopotamia, esta planta medicinal se cultivaba para aliviar el dolor. Documentada en el año 3400 a.C., los sumerios la llamaron la planta de la felicidad, o Hulgil. En la antigua Grecia, Hipócrates la recomendó como analgésico y sedante para intervenciones quirúrgicas. Ya en el siglo XVI, Paracelso, un reconocido médico y alquimista, promovió el láudano, una bebida que contenía opio. Pero fue en 1660 cuando el médico inglés Thomas Sydenham perfeccionó esta bebida, llevándola a la fama. Se dice que llegó a expresar: entre los remedios que Dios Todopoderoso se ha dignado dar al hombre para aliviar sus sufrimientos, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Sin embargo, el gran avance en este campo llegó en el año de 1803, cuando el farmacólogo alemán Friedrich Sturner aisló el principal componente del opio y lo llamó morfina, en honor a Morfeo, el dios de los sueños. Después de este, vinieron más descubrimientos, como la síntesis de la codeína en 1832 por Pierre Rubiquet, la papaverina en 1848 por Merck y la oxicodona en 1917 por un grupo de científicos alemanes. Desde entonces, han ocurrido grandes avances. Se han creado sustancias químicas sintéticas con efecto morfínico y se han descubierto los opioides endógenos y sus receptores, abriendo nuevos horizontes en la neurociencia. Hoy en día, los opioides son una herramienta crucial en el tratamiento del dolor, ya sea agudo, crónico, neuropático o no neuropático, originado por procesos oncológicos y no oncológicos. La amapola es una planta herbácea anual que se eleva hasta el 1,5 metros. Sus flores, que pueden ser blancas, rosadas o violetas, revelan la belleza de esta planta única. Tiene una cápsula redonda y gruesa, con numerosas semillas pequeñas y negras. Es el tesoro que guarda. Para extraer el opio, se realizan incisiones superficiales en las cápsulas, unos días después de que los pétalos de las flores caen. Estas incisiones liberan un látex blanco y lechoso con un alto contenido de alcaloides, los cuales son compuestos nitrogenados producidos por las plantas y que pueden desempeñar roles fisiológicos importantes en el cuerpo humano y en otros organismos, ya que algunos pueden ser utilizados como analgésicos, antidepresivos y estimulantes. Estos compuestos son la esencia misma del opio. Este látex, al secarse, se convierte en una resina cristalina de color marrón oscuro, el opio en bruto. Aquí es donde la magia sucede, con los alcaloides altamente concentrados listos para su uso. Los principales opiáceos obtenidos de este proceso son la morfina, la codeína y la tebaína. Pero la lista no termina ahí. Existen numerosos opiáceos, cada uno con sus propias propiedades y aplicaciones. Los analgésicos opiáceos, ya sean naturales como la morfina o sintéticos como la heroína, oxicodona y el fentanilo, actúan sobre los receptores de opioides del sistema nervioso central. La interacción de estos opiáceos con los receptores depende de su afinidad y del tipo de acción que ejerce. Para comprender su funcionamiento, es esencial adentrarnos en el proceso de cómo nuestro cuerpo interpreta y responde al dolor. El dolor surge cuando se produce un daño en nuestro organismo. La información sobre este daño se transforma en una señal que viaja a través de los nervios hasta la médula espinal y finalmente llega al cerebro, donde se interpreta como dolor.
Para aliviar esta sensación entran en juego los opioides. Estos compuestos inhiben la percepción del dolor al unirse a proteínas específicas conocidas como receptores de opioides. Esta familia incluye los receptores mu, delta, kappa y de nociceptina, distribuidos ampliamente en los sistemas nervioso central y periférico. En el caso de la oxicodona, esta se une al receptor mu, actuando como un agonista. Esto significa que activa el receptor para producir una respuesta deseada y desencadena una cascada de señales que resultan en procesos fisiológicos. Por el contrario, existen sustancias llamadas antagonistas que impiden la activación del receptor, impidiendo la unión de los agonistas a estas proteínas. En el caso de los opioides, cuando se estimulan los receptores, se inhibe la enzima llamada adenilato ciclasa, reduciendo la producción de AMP cíclico. Además, los canales de calcio de la neurona se cierran, disminuyendo la concentración de calcio intracelular, mientras que los canales de potasio se abren. Todos estos procesos, en conjunto, producen la hiperpolarización de las neuronas, lo cual inhibe su actividad bioeléctrica y disminuye la capacidad que tienen para liberar neurotransmisores, que causan la sensación de dolor. Además de aliviar el dolor, los opiáceos se utilizan en anestesia, proporcionando analgesia, sedación y suprimiendo la respiración autónoma en pacientes bajo la ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, la historia de los opioides no termina aquí. Estos compuestos pueden actuar de diversas formas, incluyendo afectar las vías de recompensa en el cerebro al inducir la liberación de dopamina. Pero esta dualidad de los opioides también tiene su lado oscuro. La capacidad que tienen de generar una sensación de felicidad y bienestar puede llevar a problemas como adicción, abstinencia y tolerancia. Asimismo, causan efectos secundarios como somnolencia, niebla mental, náuseas, estreñimiento, respiración lenta e incluso muerte por sobredosis. Con el riesgo de adicción como su principal limitación, estos analgésicos se reservan generalmente para el tratamiento de corta duración o para aliviar el dolor de pacientes terminales. La tolerancia se presenta cuando el cuerpo se acostumbra a la sustancia, requiriendo dosis más altas para el mismo efecto analgésico. La adicción, por otro lado, se manifiesta a través de la búsqueda constante de la sensación placentera, generando pensamientos abrumadores. Ahora, volvamos a la historia de Purdue Pharma. Miles de personas comenzaron a usar OxyContin para manejar el dolor, sin ser plenamente conscientes de la naturaleza adictiva de los opioides. La liberación prolongada permitía una dosificación más espaciada, pero también generaba la posibilidad de abuso y adicción. Las personas descubrieron que podían anular el efecto de la liberación controlada masticando o pulverizando las pastillas de OxyContin, para posteriormente aspirarlas o disolverlas en agua e inyectarlas. A medida que las prescripciones aumentaban, también lo hacía el número de personas afectadas por la adicción a los opioides. La crisis de opioides en Estados Unidos estaba en pleno apogeo. Familias destrozadas, comunidades en ruinas y un aumento exponencial de sobredosis. Las protestas y las demandas se multiplicaron, señalando a Purdue Pharma por su papel en esta tragedia de salud pública. De acuerdo con estadísticas de la BBC, la crisis de los opioides ha causado la muerte de más de 200.000 personas en solo 2 décadas. Finalmente, en el año 2019, Purdue Pharma se declaró en quiebra, enfrentando litigios masivos y acusaciones de contribuir a la crisis de los opioides. La compañía fue obligada a pagar miles de millones en acuerdos legales. La historia del OxyContin y la crisis de los opioides es un recordatorio impactante de los peligros asociados a la prescripción indiscriminada de medicamentos opioides y cómo puede tener consecuencias devastadoras para la sociedad. A medida que Estados Unidos lucha por superar esta crisis, queda la lección de la importancia de un manejo responsable de los analgésicos opioides en el sistema de atención médica.